En este video de estadística descriptiva con aplicaciones en Excel, vamos a trabajar las tablas de frecuencia, una técnica de la estadística que permite la ordenación de grandes cantidades de datos y que a su vez permite resumirlos y sintetizarlos. Para ello vamos a emplear las tablas dinámicas, una herramienta de Excel bastante potente que permitirá manejar de manera eficiente grandes volúmenes de información y que, como lo veremos en el ejemplo que viene a continuación, es de fácil uso y muy rápido. Vamos entonces a desarrollar el ejemplo. Ya hemos abierto nuestro archivo en Microsoft Excel que contiene los datos de ejemplo para desarrollar este ejercicio y lo primero que notamos es toda la información recolectada, agrupada en columnas y en filas, donde cada una de las filas corresponde a una medición hecha en el estudio estadístico. Podemos darnos cuenta que sobre un grupo de personas se midió o se analizó su género, su edad, su profesión, su nivel de formación, sus hábitos de lectura, sus habilidades para el arte, el resultado de un test y el tiempo empleado en la realización de ese test. Esta base de datos tiene alrededor de 300 registros, es decir, fueron 300 sujetos, 300 personas las que hicieron parte del estudio. Si vamos a la parte superior, hay información un poco más detallada de qué es esta información, de dónde provino, y nos dice lo siguiente. Un grupo de investigadores se propuso realizar un estudio para determinar si existía alguna relación entre el coeficiente intelectual de una persona y sus características como el género, la edad, la profesión, el nivel de formación, entre otros. Los investigadores eligieron a 300 personas, entre estudiantes y empleados, de una universidad privada en Medellín para desarrollar su estudio. Para ello aplicaron una encuesta y un test de inteligencia, obteniendo los datos que se presentan en la tabla, justo la que vemos al lado izquierdo. Vamos a notar, de acuerdo a las columnas que vemos, que las variables medidas fueron el género, la edad, la profesión, el nivel de formación, los hábitos de lectura, habilidades para el arte, coeficiente intelectual, que particularmente se midió con el test que aplicaron los investigadores y el tiempo empleado en la realización de este test, que está medido en minutos. Si analizamos un poco cómo fueron medidas esas variables, para el género simplemente se le pidió a la persona, al sujeto, que indicara si era hombre o mujer, también que escribiera su edad en años cumplidos, que eligiera de una lista su profesión, que indicara su nivel de formación de una lista de opciones que se le dio, que indicara si lee temas de su interés a diario, y había unas opciones de respuesta como siempre, casi nunca y nunca. Asimismo se le preguntó por sus habilidades artísticas para interpretar piano, guitarra, para pintar, o si no tenía ninguna de estas habilidades, y por supuesto se midió cuánto tiempo tardaba realizando el test psicológico. Observe algo bien importante en este test y es que arroja puntajes entre 70 y 150 puntos. Es decir, que cuando una persona lo realice no deberíamos esperar puntajes inferiores a 70 o superiores a 150. Adicionalmente nos muestran una tabla en la parte inferior donde indican que los puntajes entre 70 y 90 corresponden a un coeficiente intelectual bajo, entre 91 y 110 a un coeficiente intelectual de nivel medio, puntajes entre 111 y 130 son un coeficiente intelectual alto, y de 131 a 150 el puntaje en el test pues indica que ese coeficiente intelectual está en un nivel excepcional. Esta información que nos plantean aquí pues es básicamente lo que nos permitirá enseguida hacer análisis muy rápidos de la información una vez la resumamos a través de las tablas de frecuencia. Ya que tenemos claro de dónde provino esta información y qué significa cada una de las variables que fueron medidas, que como lo podemos apreciar tienen relación con el coeficiente intelectual. Por ejemplo, enseguida podríamos comparar perfectamente si la profesión afecta o influye en el coeficiente intelectual, si la edad o el género afecta o influye en el coeficiente intelectual. Es importante mencionar que estas variables que tengo resaltadas en un color naranja son las que voy a realizar como ejemplo, y las que están resaltadas o con relleno blanco son las que le quedarán como ejercicio para que usted practique la elaboración de tablas de frecuencia. Vamos a realizar el primer paso para analizar la información, para organizar la información
a través de tablas de frecuencia empleando tablas dinámicas en Excel. Ese primer paso consiste en convertir esta tabla que tiene columnas que representan variables y filas que representan registros de cada uno de los sujetos que participaron en el estudio. Vamos a convertir esto en una tabla de datos. Y para ello sencillamente vamos a ubicarnos en cualquier celda que esté al interior de esta cuadrícula y vamos a irnos a la opción o a la pestaña Insertar y allí haremos clic en la opción Tabla. Observe que automáticamente Excel selecciona todo el conjunto de datos que nos damos cuenta que es bastante amplio, lo selecciona automáticamente y me pregunta en esta opción de crear tabla si la tabla tiene encabezados. Como evidentemente los tiene, que de hecho corresponden a los nombres de las variables, voy a hacer clic en aceptar. Esta es siempre la primera tarea que se debe hacer antes de analizar la información, convertir este conjunto de datos que pues está puesto en una celda, en varias celdas, en una cuadrícula, convertir todo ese conjunto de datos en una tabla. Y lo primero que va a notar es que se va a habilitar una pestaña llamada Diseño. En esta pestaña de herramientas de tabla llamada Diseño, vamos a hacer un segundo paso, vamos a llevar a cabo un segundo paso y es darle nombre a esa tabla de datos. Este nombre vamos a utilizarlo más adelante para poder acceder más fácilmente a la información que tiene esta tabla. Vamos a ponerle el nombre en minúscula, por ejemplo, datos. Sencillamente le pondremos datos y de esta manera quedará terminado el primer paso, convertir el conjunto de datos en una tabla de datos y darle un nombre. Ya que hemos convertido nuestro conjunto de datos en una tabla de datos, es momento de analizar, por ejemplo, que en cada una de las variables de los encabezados aparece este icono, esta flecha hacia abajo que indica un filtro en el cual yo puedo, por supuesto, analizar cada uno de las categorías que tiene cada variable. Puedo mirar, por ejemplo, cuántos hombres hay y ese conteo de cuántos hombres hay me aparece en la parte inferior de Excel, en la barra de estado, donde yo puedo incluso habilitar otras opciones, otros datos que aparezcan automáticamente. Observe que me indica que se encontraron en este caso 163 de 300 registros, es decir que hay 163 hombres entre 300 personas. Voy a borrar ese filtro. Perfectamente podría analizar en las profesiones, desplegando esta opción de filtro, darme cuenta de las profesiones o de las categorías que fueron elegidas en esa pregunta de profesión. Vamos a darnos cuenta que hay abogados, administradores de empresa, comunicadores sociales, empresarios, estudiantes, ingenieros, psicólogos. Hay una opción que me gustaría mencionar que puede ser muy útil para hacer análisis rápidos con este conjunto de datos y tiene que ver con la opción de segmentación de datos. Aquí mismo, dentro de mi tabla de datos, voy a la pestaña de diseño y allí hago clic en el botón de insertar segmentación de datos. Básicamente, la segmentación de datos es una forma de filtrar este conjunto de datos de manera muy intuitiva, muy gráfica, muy sencilla. Por ejemplo, vamos a seleccionar la variable género, la variable profesión y la variable nivel de formación. Si hacemos clic en aceptar, observen que van a aparecer 3 ventanitas, una para cada una de las variables, donde yo puedo hacer clic sobre qué quiero que me muestre. Por ejemplo, quiero que me muestre solamente los abogados. Hago clic en abogados y me aparecen todos los sujetos del estudio que son abogados. Si quiero que además de mostrarme los abogados me diga cuántos abogados son doctores, nos damos cuenta que hay 4 abogados. De hecho, en la parte inferior aparece ese conteo. Hay 4 abogados que son doctores. Y vamos a mirar, por ejemplo, vamos a olvidarnos de los doctores. Entre otras cosas, si quiero yo seleccionar varias categorías en el filtro, pues sencillamente presiono la tecla control, la dejo presionada y seguidamente hago clic sobre cada uno de las categorías o de los elementos que quiero que aparezcan. Si yo quiero analizar cuántos abogados son mujeres, por ejemplo, hago clic en mujeres y me doy cuenta que aquí aparecen en total 16 mujeres que son
abogadas. Y de este modo puedo hacerlo con todas las variables. Es una manera de hacer filtros muy rápidos, muy gráficos, muy sencillos, y pues obviamente eso responde a las necesidades que yo tenga de información, a las preguntas que me haya planteado y que quiera responder con estos datos que he recolectado. Vamos entonces a eliminar cada uno de estos filtros de segmentación de datos. Simplemente los seleccionamos desde el borde y hacemos suprimir para, por supuesto, hacer ese proceso de eliminar, y podemos borrar los filtros, por supuesto, en cada una de las columnas que los tengan: el filtro del nivel de formación, el filtro del género, y la tabla ha regresado a su estado normal. Ya habiendo visto esta herramienta tan interesante que es insertar, estoy dentro de la tabla, diseño, insertar segmentación de datos. Una vez pues les he comentado esta herramienta, es hora de que vayamos ahora sí al ejercicio que nos proponen. Si vamos a la segunda hoja de este libro de Excel, aquí está la actividad y es justamente lo que vamos a hacer a continuación. Nos piden entonces que desarrollemos las dos actividades siguientes empleando los datos suministrados que tenemos en la primera hoja de nuestro libro de Excel. Y esas dos actividades son las siguientes. Primero, elabore una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias, como se quiera llamar, para cada una de las variables del estudio, y que se indique también su tipo y la escala de medición empleada. Para las variables cuantitativas, agrupe los datos en intervalos convenientes. Más adelante voy a referirme a este asunto. Y lo segundo que nos piden es que agreguemos a cada tabla dinámica, con la cual haremos la tabla de frecuencias, una columna con el promedio del test, y con base en esa información vamos a determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o son falsas. Las afirmaciones que tengo en color rojo son las que voy a desarrollar como ejemplo, y las que están en color negro pues le quedarán a usted como ejercicio para que practique el análisis de tablas de frecuencia. Vamos a construir entonces la tabla de frecuencias para nuestra primera variable del estudio, que, como lo apreciamos en nuestra tabla de datos, corresponde al género de los sujetos que hicieron parte del estudio. Y el género pues corresponde sencillamente a dos categorías: hombre y mujer. Recordemos entonces que las tablas de frecuencia básicamente son un resumen, una síntesis de todos los datos que hemos recolectado. En este caso, la tabla de frecuencias me va a indicar cuántos hombres y cuántas mujeres hacen parte del estudio. El procedimiento para hacer tablas de frecuencia empleando Excel, y más específicamente las tablas dinámicas, es muy simple. Lo primero que haremos será ubicarnos en alguna de las celdas que tenga disponibles. Voy a hacerlo en orden, voy a hacerlo justo aquí debajo de donde usted va a escribir su nombre, y voy a irme a la pestaña Insertar, y allí haré clic en la opción Tabla dinámica. Esta opción de tablas dinámicas recomendadas solamente son para hacer uso de un asistente, pero que en este caso no vamos a utilizar. Hacemos clic en tabla dinámica, y aquí hay un elemento importante, y es que hace un momento creamos una tabla de datos con nuestro conjunto de datos del estudio, y ese nombre que le dimos a esa tabla era datos. Así que vamos a escribir datos justo donde nos preguntan la tabla o el rango, y sin configurar nada más hacemos clic en el botón aceptar. Vamos a darnos cuenta entonces que automáticamente aparece en este panel del lado derecho de Excel todas las variables de nuestro estudio y estos 4 campos que ya hemos analizado y que vamos a poner en práctica a continuación. Si queremos hacer una tabla de frecuencias de la variable género, pues lo que vamos a analizar justamente en las filas, lo que vamos a poner en las filas son los géneros o el género de los encuestados o de los sujetos del estudio. Arrastramos entonces esta variable género al campo de filas y vamos a notar automáticamente que aparecen las dos categorías que hacen parte de esa variable: hombres o mujeres. Y seguidamente en valores, lo que vamos a contar justamente es cuántos hombres y cuántas mujeres hay, es decir, acerca de la variable género. La arrastramos una vez más y nos damos cuenta que aparece ya la cuenta de cuántos hombres, de cuántas mujeres, para un total de 300 personas. Es importante, recordemos, en las tablas de frecuencia, pues dejar muy claro los encabezados de la tabla. En este caso, hombre, mujer, hace referencia al género. Vamos a ponerlo acá, y esto que vamos a
llamar aquí como cuenta de género no es otra cosa que la frecuencia. En este caso, la frecuencia absoluta. Y vamos a darnos cuenta además que toda tabla de frecuencias tiene una columna adicional y es la frecuencia relativa, una frecuencia que es un valor porcentual respecto al total de las personas, es decir, qué porcentaje de hombres hay respecto al total, qué porcentaje de mujeres hay respecto al total general, que son 300 personas. Esto vamos a hacerlo de la siguiente manera, vamos nuevamente a arrastrar esta variable género, porque el conteo que estamos haciendo es con el género, vamos a arrastrarlo a valores, vamos a darnos cuenta que se crea una nueva columna, por supuesto, presenta el mismo dato, pero lo que haremos a continuación para esto, además de cambiarle, por supuesto, el encabezado a la columna y ponerle frecuencia relativa, vamos a escribirlo, es cambiar la manera como Excel muestra este dato. Observe que aquí lo está mostrando, aquí en configuración de campo de valor, hago clic sobre ese segundo campo, configuración de campo de valor, lo está mostrando solamente como una cuenta, está contando cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Lo que vamos a configurar es la forma como Excel muestra ese valor. Y aquí en mostrar valores como vamos a seleccionar esta opción, porcentaje del total general, es decir, cuántos hombres hay del total de personas que fueron o que hicieron parte del estudio y cuántas mujeres en total hay, qué porcentaje es del total de personas que hicieron parte del estudio. Hacemos clic en la opción porcentaje del total general, más adelante revisaremos las otras opciones en otras sesiones y hacemos clic en el botón aceptar. Nos damos cuenta entonces que aparece la frecuencia relativa, el porcentaje de hombres que existe en este estudio, el porcentaje de mujeres, claramente hay un 10% más de hombres respecto a las mujeres. De esta manera entonces, observe que la tabla de frecuencia, como en su forma más básica, como la hemos visto, ya está construida. Simplemente fue poner en filas las etiquetas o la variable que queremos analizar y en el campo de valores poner dos conteos, el conteo con frecuencia absoluta y el conteo con frecuencia relativa mostrado como un porcentaje. Y de esta manera vamos a hacer, por supuesto, las demás variables que están presentes en este estudio. Vamos entonces a analizar la variable edad, que es la segunda variable de nuestro estudio y es una variable que además de ser cuantitativa, discreta, se caracteriza porque tiene muchísimos valores diferentes. Eso va a indicar que a la hora de hacer la tabla de frecuencias será extremadamente grande y poco útil. Justamente lo que nos piden en el ejercicio es que a las variables cuantitativas las agrupemos en intervalos convenientes. Vamos a mirar de qué se trata eso. Como ya lo mencioné, para crear una tabla de frecuencias simplemente insertamos una tabla dinámica y esa tabla dinámica, que para nuestro caso toma los datos de una tabla llamada datos, vamos a escribirlo acá, datos. Lo que haremos será entonces arrastrar esta variable edad a las filas para que aparezcan justamente en las filas de la tabla todas las edades, las etiquetas de edades, los numeritos de las edades. Y lo que vamos a hacer en el campo de valores es hacer el conteo justamente de cada una de esas edades. Pero vamos a darnos cuenta que aquí lo que hizo fue sumar todas las edades y nosotros necesitamos es contar cuántas personas tienen 18 años, cuántas personas tienen 19, cuántas personas tienen 20. Excel hace automáticamente la suma porque se dio cuenta que esa variable es cuantitativa, pero no importa. Vamos a hacer clic sobre este campo, configuración de campo de valor y allí en vez de dejar seleccionada la opción de suma, vamos a ponerle recuento o conteo. Observen allí que ahora sí hay un conteo, una frecuencia absoluta de cuántas personas tienen cada una de estas edades. Nos damos cuenta, por ejemplo, que hay 20 personas que tienen 21 años. También hay de 25 y 26 años, hay 21 personas respectivamente. Pero bueno, el asunto es que esta tabla realmente no es muy clara. Con tantas filas hace que el análisis sea disperso y lo que vamos a hacer
es agrupar esta información, crear intervalos con estos datos. Y es muy sencillo. Nos damos cuenta que esto hace referencia a la edad, que esta es la frecuencia absoluta. Vamos a hacerlo nuevamente, frecuencia absoluta. Y lo que haremos es crear intervalos de edades. Por ejemplo, hay edades entre 18 y 40 años. Podemos perfectamente hacer intervalos de 5 años. Por ejemplo, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, etc. Y Excel se va a encargar de hacer el conteo desde nuestra tabla de datos de cuántos están en cada rango de edad. Vamos a hacerlo, es muy sencillo. Vamos a ubicarnos dentro de nuestra tabla dinámica donde están las edades. Haremos allí clic derecho y luego hacer clic en la opción agrupar. Nos damos cuenta que en esta nueva ventana que nos aparece, nos dice Excel que comencemos en 18 y terminemos en 40, pues porque él ha identificado que 18 es el menor valor y 40 es el mayor. Lo que haremos nosotros será comenzar desde 15, solo con el propósito de ir de 5 en 5, de que cada uno de los intervalos tenga 5 años, un tamaño de 5 años, y nos quede mucho más organizado. Si hacemos de esta manera, que comience en 15, vaya hasta 40 años y que vaya de 5 en 5, observen lo que va a pasar cuando hagamos clic en aceptar. Automáticamente, nuestra tabla se hace mucho más sencilla, nos muestra cuántas personas tienen entre 15 y 19 años, en este caso 16 personas, cuántos tienen entre 20 y 24, 66 personas, cuántos tienen entre 25 y 29, 92 personas, obsérvese que es, digamos, el valor mayor, pero enseguida con los porcentajes va a ser mucho más claro, va a ser más evidente. Y tenemos entonces rangos de edad, una tabla mucho más resumida, mucho más clara y más fácil va a ser la lectura y la interpretación. Vamos a agregar entonces nuestra columna de frecuencia relativa. Recordemos, vamos a llevar la edad hacia el campo de valores. Aparecen exactamente los mismos valores. Lo que haremos con Excel es cambiar la forma como nos muestra esta información. Sencillamente vamos a esa segunda columna de valores, clic, configuración de campo de valor y pedimos a Excel que muestre sus valores como el porcentaje del total general, es decir, qué porcentaje de los sujetos del estudio pertenecen a ese rango de edad. Hago clic allí y automáticamente me doy cuenta que aparece ese porcentaje de manera automática. Efectivamente, la mayor parte de las personas, un 30%, que no es el porcentaje más alto o que supere enormemente a los demás, pero la mayor cantidad de las personas está entre 25 y 29 años. Vamos a cambiar, por supuesto, este encabezado por frecuencia relativa. Y de ese modo podemos pasar a nuestra siguiente tabla dinámica que tiene que ver con el nivel de formación. Vamos a ubicarnos en una celda que esté disponible y hacemos el mismo procedimiento. Clic en insertar, tabla dinámica, nuestra fuente de datos es la tabla datos, el nombre que le dimos. Vamos a trabajar entonces, como lo mencioné hace un momento, con el nivel de formación. Tomamos la variable nivel de formación, la llevamos a este espacio de filas, aparecen los diferentes niveles de formación desde bachiller hasta doctor y lo que haremos justamente en Excel es hacer un conteo de todos esos niveles de formación, es decir, cuántos bachilleres, cuántos doctores, cuántos especialistas, etcétera, etcétera. Automáticamente Excel hace el conteo desde nuestra tabla de datos. Vamos, por supuesto, a arrastrar nuevamente esa variable para que ahora esta segunda columna sea mostrada como un porcentaje, tal como lo vimos en las tablas anteriores, y nos damos cuenta entonces que ya fue creada esa tabla de frecuencias. Vamos a cambiar, por supuesto, este encabezado. Esto es nivel de formación. Recordemos que este estudio tenía un propósito y es determinar si el género, la edad, el nivel de formación y otras características de una persona influyen o no en su coeficiente intelectual, que justamente hacia eso apuntan estas afirmaciones que tenemos que comprobar enseguida. Este es el nivel de formación, esta es la frecuencia absoluta.
frecuencia absoluta. Aquí está la frecuencia relativa. Y notamos que en todos los casos la suma total es de 300 personas que corresponden al 100% de los sujetos que hicieron parte del estudio. Nos hace falta una tablita más, una tabla de frecuencia más, la tabla del coeficiente intelectual, y nos ubicamos en esta celda que sigue, hacemos clic en insertar tabla dinámica, nuestra fuente de datos se llama justamente datos, hacemos clic en aceptar y luego vamos a arrastrar justamente la variable resultado test a el campo de filas. Nótese que van a aparecer, voy a actualizar aquí, van a aparecer muchísimas puntajes diferentes y lo que vamos a hacer justamente es resumir toda esta información para que sea de mucho más fácil acceso para un lector, para alguien que quiera conocer de primera mano los resultados. Vamos entonces a arrastrar nuevamente el resultado del test a la columna valores. Como lo pueden notar, Excel automáticamente hace la suma en configuración de campo de valor. Voy a cambiar esto por un conteo que me cuente cuántas personas obtuvieron cada uno de estos puntajes. Aquí está ya el conteo, lo que vendría siendo nuestra frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se obtuvo ese puntaje, frecuencia absoluta, y recordemos que esta etiqueta corresponde al puntaje test. Ahí está. Muy bien, vamos entonces a emplear la misma estrategia que empleamos en la edad. Vamos a hacer uso de la herramienta de agrupar. Hago clic derechos dentro de la tabla, clic luego en agrupar y sabemos que estos puntajes van desde 70 hasta 150. Y lo que vamos a hacer es que Excel agrupe esto de 10 en 10, de 70 a 79, de 80 a 89, etcétera, etcétera. Hago entonces que inicie en 70, que termine en 150 y que vaya contando de 10 en 10. Aquí está entonces nuestra tabla de frecuencias para el puntaje del test. Nos damos cuenta, por supuesto, que los puntajes más altos fueron obtenidos por muy poquitas personas, muy pocas personas, y hay una gran cantidad de los sujetos que están en los niveles más bajos. Esta información incluso se puede analizar con el dato que nos daban aquí de los niveles de inteligencia según el test, pero es algo que haremos más adelante. Nos falta entonces crear la columna de frecuencia relativa. Arrastramos nuevamente la variable resultado test, luego configuración de campo de valor y le decimos que muestre esta información como un porcentaje del total general. Y allí tenemos entonces nuestras 4 tablas de frecuencia para las variables de este estudio. Quedan pendientes otras tablas que pues le corresponde a usted realizarlas a manera de práctica. Importante mencionar entonces que además se debe definir muy claramente cuál es el tipo de variable y la escala de medición empleada en cada uno, porque eso será fundamental a la hora de hacer los análisis, de realizar los gráficos. Por ahora, quisiera mencionar un asunto bien importante, y es que, por ejemplo, el caso del nivel de formación, evidentemente es una variable de tipo cualitativo, variable cualitativa. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, variable cualitativa, y es también evidente que la escala de medición, a pesar de usar etiquetas, es una escala de medición ordinal, porque hay un orden, hay una jerarquía en estos niveles de formación. Hay niveles de formación más altos, como el doctorado, y niveles de formación que están un poco más abajo, como la formación de bachillerato. Entonces la escala de medición es, en este caso, ordinal. Y que sea ordinal significa que hay un orden, hay una jerarquía en cada una de las categorías. Entonces vamos a darnos cuenta que quien debe estar arriba, en el primer lugar, es la categoría de doctor. Lo que haremos entonces será seleccionar esta fila donde está el doctor y ubicando el cursor justo en la línea inferior, vamos a hacer clic y sin soltarlo vamos a llevarlo a la parte superior. Después del doctorado sigue el magíster. Vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos la fila, desde la parte inferior arrastramos hasta arriba.
Luego lo hacemos con el especialista, que lo ponemos justo debajo del magíster, y el pregrado también lo seleccionamos por completo y desde la parte inferior lo arrastramos arriba de bachiller. Esto que vemos aquí entonces nos está mostrando un orden en la medición de esta variable, donde los doctores pues evidentemente son pocos, los bachilleres también son pocos, y que la gran mayoría de los sujetos que hicieron parte del estudio eran profesionales que tenían un título de pregrado. Muy bien, vamos a hacer ahora la segunda parte de la actividad, que consiste en determinar si estas afirmaciones, particularmente las que he puesto en color rojo, son verdaderas o son falsas. Y para ello pues vamos a hacer uso de las tablas de frecuencia que hemos elaborado, y vamos a agregarle algo adicional, y es justamente lo que nos piden en el segundo punto, y es agregar a cada tabla dinámica una columna con el promedio o el puntaje promedio del test para cada una de las categorías, es decir, para hombres, mujeres, para cada uno de estos intervalos de edad, para cada uno de estos niveles de formación, para cada uno de estos puntajes. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Algo que me gusta muchísimo de Excel es que permite manipular la información como uno lo prefiera, como uno lo desee, cruzar variables, hacer comparaciones, etcétera, etcétera. Nos piden entonces que analicemos la primera afirmación, una suposición, una hipótesis, y es la siguiente: hay una diferencia notoria entre el coeficiente intelectual de hombres y mujeres. Vamos a determinar si realmente el puntaje que obtuvieron hombres y mujeres en este test que aplicaron los investigadores es realmente notorio. La diferencia es bastante grande. Vamos a comprobarlo. Queremos simplemente agregar una nueva columna, y en esa columna queremos que Excel nos calcule el puntaje promedio que obtuvieron en la prueba hombres y mujeres. Esto lo haremos de la siguiente manera. Vamos a crear una nueva columna, y esto lo hacemos en el campo de valores, y allí vamos a poner los resultados del test. Vamos a darnos cuenta efectivamente que lo que hace Excel es hacer un conteo de esa cantidad de resultados. Es decir, no me está sacando ningún promedio, no me está hablando sobre los resultados, sino sobre cuántos resultados hay. Lo que haremos a continuación será entonces venir a este tercer elemento, a esa tercera columna que fue la que acabamos de crear, hacemos clic, el clic normal, clic izquierdo, luego configuración de campo de valor, y lo que haremos será indicarle a Excel que queremos que nos calcule un promedio de esos puntajes obtenidos tanto por hombres como por mujeres. Hacemos clic en promedio, luego en aceptar, y observen que automáticamente nos muestra el promedio del resultado tanto para los hombres como para las mujeres. Para que eso se vea un poco más claro, vamos a irnos a la pestaña de inicio, vamos a convertir esto en un valor decimal, vamos a agregarle, puede ser 2 decimales, y nos damos cuenta que ya tenemos información suficiente. Vamos a agregar aquí promedio del test. Nos damos cuenta entonces que la afirmación "hay una diferencia notoria entre el coeficiente intelectual de hombres y mujeres" es, según lo que vemos en pantalla, una afirmación falsa. ¿Por qué razón? Porque el puntaje obtenido por los hombres y por las mujeres es muy similar. Solo una unidad de diferencia. Eso quiere decir entonces que hay un equilibrio que realmente no depende del género, el coeficiente intelectual, pueden ser muy similares. Vamos a hacer exactamente lo mismo para analizar la veracidad o falsedad de la segunda afirmación, que me dice que a mayor edad, más alto el coeficiente intelectual. Si eso fuese cierto, cuando yo ponga el promedio del test para cada una de estas edades, ese promedio debería ir aumentando a medida de que avanza la edad. Vamos a comprobar si eso es cierto y verificamos si la afirmación es correcta. Hacemos clic en esta nueva tabla dinámica, la tabla de la edad, y hacemos exactamente lo mismo. Tomaremos el resultado del test, lo llevamos a los valores para que se cree esta nueva columna, le ponemos la etiqueta correspondiente, esto pues corresponde escribirlo. Vamos a escribir promedio del test en mayúscula. Y no queremos el conteo, sino que queremos un promedio.
decimos entonces a Excel que calcule el promedio del test, del resultado del test para cada uno de estos intervalos de edad. Hacemos clic en aceptar y observe que automáticamente se calcula ese promedio. Voy a convertir esto en un valor decimal, agrego un par de decimales más y vamos a notar, esto es sorprendente porque se puede apreciar que según este estudio, entre más adulta la persona, al parecer, su coeficiente intelectual puede aumentar. Observe que quienes están entre 15 y 19 años obtuvieron un puntaje promedio de 89 puntos, que 89 puntos en esta escala que tenemos acá es un nivel bajo, mientras que quienes están entre 35 y 40 obtuvieron 97 en promedio, que ya es un nivel medio. De hecho, en general, los promedios son bastante bajos. Vamos entonces ahora a hacer lo mismo con los niveles de formación. Voy a borrar ese texto que tengo acá y voy a agregar el promedio de resultado del test. Pues de esta manera voy a poder determinar si la afirmación número 4 es verdadera o es falsa. Entonces hago clic dentro de esta tabla dinámica donde está el nivel de formación, arrastro el resultado del test a los valores para que se genere una nueva columna. No quiero que se presente la cuenta de los resultados, sino que se presente el promedio. Voy a configuración de campo de valor, selecciono la opción de promedio y automáticamente aparecen los promedios para cada una de esas categorías, para cada uno de sus niveles de formación. Es decir, que los doctores obtuvieron un puntaje promedio de 95 y los bachilleres un puntaje promedio de 94. Vamos entonces a convertir esto en un decimal. Ahí lo tenemos. Y vamos a determinar si esta afirmación es correcta o no es correcta. Nos dice, el nivel de formación de una persona no influye en su coeficiente intelectual. Cuando analizamos, por supuesto, los niveles de formación de personas con título universitario, con especialización, maestría o doctorado, nos damos cuenta que son muy similares. 95, 95, 95, 96. Son muy similares. Solamente los bachilleres obtuvieron un puntaje un poco menor, solamente una unidad menor, pero nos damos cuenta que efectivamente no hay mayores diferencias entre las personas con altos niveles de formación y quienes no los tienen. Eso quiere decir entonces que un título, que un diploma no te hace mucho más inteligente, no te hace capaz para resolver todo tipo de problemas, en este caso los que se planteaban en el test de inteligencia. Concluimos entonces que la primera afirmación es falsa porque no hay una diferencia notoria entre hombres y mujeres en el coeficiente intelectual que se midió con el test. Nos damos cuenta que la segunda afirmación puede llegar a ser cierta, y es que a medida que aumenta la edad, parece ser que el coeficiente intelectual es un poco más alto. Y la cuarta afirmación, tal como está planteada, también sería cierta porque el nivel de formación de una persona no influye en su coeficiente intelectual, y así se pudo comprobar en los resultados de este estudio. Muy bien, le corresponde a usted entonces desarrollar las tablas de frecuencia para las demás variables y determinar el valor de veracidad o de falsedad de estas afirmaciones que están en color negro.